Dios les bendiga, amados oyentes y audiencia en general. Un saludo cordial a nuestros pastores y damos gracias primeramente a nuestro Señor y también a la cadena, a los hermanos que trabajan desde sus casas y los que están detrás de cámara en la Radio Cristo, la piedra angular. Damos gracias al Señor y un saludo cordial a nuestros pastores. Voy a hacer una oración corta para que así Dios tome el control de esta enseñanza por la gracia de Dios. Hoy tenemos el tema: cuando la luz llega a la vida, cambia. Amén. Sí, Señor amado, en medio de tanta oscuridad todavía hay una luz que nunca se apaga, Señor amado. Y esta semana estamos aquí con este programa Luz sobre el Candelero, proclamando este mensaje, Señor, a los corazones de cada persona que nos escucha, Señor amado, sea un hospital, en una cárcel, Padre, sea en cualquier lugar donde esté, Padre amado, porque nuestros pies no pueden llegar, pero Tú has permitido, amado Padre, que nuestros labios sean usados por Usted. Espíritu Santo de Dios, tome el control de mis labios y sea Usted, Señor amado, hablando a través de este instrumento, Señor, y glorificándose, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Este tema hermoso tocó mi vida y me gustó muchísimo. Cuando la luz llega, la vida cambia. Claro que sí. El texto para el estudio es Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A través de la historia podemos ver que desde el principio de la creación del mundo ha habido la luz y fue creada por nuestro Dios, la fuente natural y la fuente artificial que ha ido evolucionando a través de la historia, la ciencia y la veracidad de la Biblia. Podemos comprobar todo esto. Y vamos a estar leyendo en Génesis, en el capítulo 1, cuando miramos la creación, podemos ver que el Señor lo creó todo, que Dios hizo todo perfecto. Dice su palabra: al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche y cayó la noche. Y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dijo entonces Dios: quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante lo hizo así. Dios hizo así también las dos grandes luces, que es el sol para que domine el día y la luna para que domine la noche. También hizo las estrellas, que son tan preciosas. Dios puso esas luces en el cielo para alumbrar la tierra y para dominar en el día y la noche y separar la luz de la oscuridad. Esa es una fuente de luz natural. Como nos enseña desde el principio de la creación, todo fue creado por Dios. Los animales, el hombre, cuando usted mira la creación, todo fue creado por nuestro Dios, aún el hombre, y le dio la inteligencia, la sabiduría para ir desarrollando lo que podemos ver hoy en todos los campos de la luz. Hoy tenemos la luz, como podemos ver, que evolucionó. En la antigüedad usaban candeleros, lámparas con aceite. Los antiguos se guiaban por el sol, por la luna. Los astrólogos sabían qué tiempo era para la cosecha, qué tiempo era para poder ver cuando llovía. Podían mirar el clima a través de las estrellas, a través de la lluvia, de todo lo que era la naturaleza y las fuentes naturales de la luz, del fuego. Incluso una luciérnaga les servía para iluminar su camino. Cuando vemos a veces en las noches que están en una playa, en un sol tan oscuro y estrellado, precioso, podemos ver cómo las estrellas iluminan tan hermoso, sin necesidad de electricidad.
o en el mar que hay peces, animalitos que tienen electricidad, corriente, descargas, que eran usados incluso científicamente para traer la luz. Y las luciérnagas, que a veces en los bosques uno las mira y alumbran tan precioso, ¿verdad? Esas fuentes hermosas, naturales, creadas por Dios para nosotros. Pero también podemos mirar la luz artificial, que es necesaria, que a lo largo de la historia podemos ver cómo ha evolucionado los candeleros, las velas, las linternas, los focos, como podemos mirar que Thomas Alva Edison en 1879 perfeccionó la bombilla junto a Joseph y otros científicos más reconocidos. Cuando vemos la historia de la luz, cómo ha evolucionado, es una bendición grandísima. Y hoy en día ni se diga. Hay tanta diferencia entre focos. Usted puede ver focos para economizar la energía, focos de alta densidad, luces bien claras hasta para observar lo más profundo en la piel. Incluso cuando uno va a un dentista, el dentista se pone, si es que ya de por sí tiene una luz que está mirando las encías, los dientes, ¿qué hace? Se pone unos lentes y con mayor intensidad de luz para mirar lo más profundo, lo que él necesita hacer un trabajo. Los mineros usan las luces de alto voltaje. Así podemos mirar la luz, como es una fuente tan necesaria en la vida del ser humano, tanto física como espiritual. Y podemos mirar que Dios miraba que todo esto era bueno, porque cuando dice Dios, miren el principio, leemos en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay varias versiones, yo usé 2 versiones, el lenguaje actual como para quedar más específico, y también la Reina Valera, o si usted quiere usar el lenguaje actual, también lo puede hacer. Que él vio, dice en el versículo 4, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios miró. ¿Cuál es la lámpara de Jehová? Es el espíritu del hombre. El ojo nuestro es como esa linterna que nos permite mirar. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando miramos cosas, porque todo puede entrar por el ojo. La lámpara, la boca del alma es el ojo. Por eso tenemos que cuidar en casa de no mirar cosas que no nos edifiquen, de no incluso mirar programas. Los jóvenes, tener mucho cuidado con la pornografía, con la vida oculta, ¿verdad? Con cosas que no edifican, sino que destruyen. Pero eso vimos un poquito más o menos introduciendo acerca de la luz y sus fuentes naturales y artificiales. Pero de acuerdo a la Biblia vamos a ver qué es lo que es la luz. La luz, de acuerdo a la Biblia, se utiliza ese hermoso término en las Escrituras en un sentido moral. La luz de Dios para nosotros es su palabra y es Jesucristo. Como dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara. Cuando usted en la noche se levanta a veces al baño y si no hay una luz prendida puede golpearse el pie, puede ponerse la zapatilla del esposo, o a veces cuando se va a trabajar de madrugada no quiere despertar los niños y usted no prende la luz, posiblemente se llevó puesto el suéter de la esposa, un calcetín de un color y otro de otro color. Qué importante es la luz en nuestra vida física y cuanto más en la espiritual, ¿verdad? Para el cristiano, la lámpara, la que nos guía, la que nos muestra el camino por donde debemos ir, dice que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ilumina el camino por donde vamos en medio de este mundo lleno de tinieblas, ¿verdad? Y también vemos en Salmos 19:8 que dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué hermoso cuando uno puede mirar por donde va, ¿verdad? Cuando hay una tormenta, en estos tiempos de invierno y hay una tormenta, una nieve y uno no mira, pero si hay un camión más grande, una luz grande que nos ilumine el camino, es mucho más fácil conducir, guiarnos.
Así es la palabra de Dios. Filipenses 2:15 dice, para que seáis, porque todo tiene un propósito, la luz, la palabra, la bendición de tener la luz en nuestra vida. La palabra es nuestra fuente, es para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna. Mire, a veces uno se pregunta, pero ¿cómo yo me puedo mantener limpio? ¿Cómo yo me puedo mantener puro? ¿Cómo si todos mis amigos, dicen los jóvenes? ¿Cómo si todos hacen mal? ¿Cómo? O como David, que a veces dudaba y decía, ¿cómo los malos prosperan? ¿Y cómo yo estando en tu casa? ¿Y cómo yo sirviéndote? ¿Y cómo yo perseverando? Pero hasta que entró en el santuario y comprendió el final de ellos. Porque sí se puede vivir en luz en medio de una generación perversa y maligna, resplandeciendo como luminares en medio de este mundo. Así es que, mi amado hermano, vamos a mirar 3 puntos importantísimos. No va a ser una prédica muy larga, pero sí una palabra que Dios quiere llegar al corazón de alguien. Quizás usted está en una cama de un hospital, en una cárcel física o también en una cárcel espiritual o en una cárcel quizás mentalmente atado a la depresión, a la angustia o queriendo suicidarse o querer tomar decisiones que no son sabias. En una cama de hospital sin aliento, quizás con diálisis, enfermo, en un lugar donde no puede salir. Quizás se sientes que está en tinieblas, que no hay una luz, pero hoy esta palabra es para usted y para mí. La Biblia nos enseña que Dios es luz. Él es la fuente, Él es la luz, de acuerdo a la Escritura. Y no quiero dejar de pasar esta preciosa lectura que nos muestra en Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor, que es hermoso, y no quiero pasar sin leer, porque el mensaje de Dios tiene que estar basado en la Escritura. No es tan importante lo que yo pueda hablar o motivar o dar una charla, no. La palabra de Dios es la que cambia a las personas. Y cuando uno lee la Biblia, no necesitan interpretarla porque es la boca de Dios hablando para nosotros. Dios es luz. Para usted, ¿quién es luz? Para usted, ¿qué es luz? Quizás la linterna que tiene en el garaje, que está bien bonita, que la compró en Walmart, que la compró en Amazon en un especial, esa que alumbra hasta lejos del jardín del vecino. No. Quizás usted dice, ¿qué es la luz para tu vida? ¿El amuleto que cargas en tu mano? ¿Qué es luz para tu vida? De acuerdo a la Escritura nos muestra que Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, porque muchos a veces dicen, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo soy quizás como Cornelio, que era un hombre piadoso, que daba sus limosnas, pero no es necesario escuchar la palabra, arrepentirse, confesar sus pecados, perseverar, tener una relación íntima con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Preciosa esa palabra, ¿verdad? Si yo me pusiera a decir qué es nuestro Dios o ver los atributos de Él, me faltaría el tiempo, pero saqué algunos puntos muy importantes que no puedo dejar pasar de acuerdo a las Escrituras. Jesús es la luz del mundo.
Según Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Ese es el texto clave, el de la enseñanza que dice que Él es la luz. Y el que le sigue a Él no puede andar en tinieblas, sino que puede tener la luz y la vida. Jesús es la vida de acuerdo a las Escrituras. En Juan 1:4 nos enseña la palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Él es la luz de los hombres en general, del ser humano desde el principio al final. Porque cuando usted mira, desde Génesis a Apocalipsis, todo es como una semilla que da el fruto para el Nuevo Testamento y nos enseña como niños a través de parábolas, a través de ejemplos, a través de muchos ejemplos, historias, alegorías, de muchas cosas, para que entendamos. Porque Dios conoce nuestra condición, que a veces somos como niños. Unos aprenden mirando, otros aprenden escuchando, otros aprenden con las manos, pero todos tenemos una manera diferente que nuestro Padre conoce cómo iluminar nuestro corazón, cómo llegar a nosotros. Dice, Jesús es poder en Juan 1:5. Él es el poder. Quizás usted dice, no, hermana, este gobierno tiene más poder que cualquier cosa. Mi troca que es de 500 caballos de fuerza, mi máquina de cortar árboles, que sí son muy buenas, que hay cosas que sí tienen poder, tienen peso, no se dice que no, necesarias, físicas, pero ¿qué dice la palabra? Jesús es poder según Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oiga, ¿habrá alguien que pueda escribir y decirme que si hay un Dios en cualquier religión del mundo, que haya resucitado, que haya vencido las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella? Y ese es Cristo. Nuestro Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día. Él es la luz que resplandeció en las tinieblas de la muerte, en lo más profundo. Jesús es la santidad según Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y cómo deben andar los hijos del Señor? Andad como hijos de luz. Los hijos de luz tienen que andar como su Padre, como hijos de luz. Jesús es la esperanza según Lucas 1:79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. ¿Sí ve? Porque hay sombra de muerte, hay caminos, según la Biblia dice, que al hombre le parecen derechos. Ellos creen que ese es el camino, esa es la senda, pero cuando llega la palabra de Dios, cuando llega la esperanza que es Cristo, Él es el que da la luz para que alumbren esa sombra de muerte y para encaminar nuestros pies al camino de la paz. Jesús es la verdad, según Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es todopoderoso, según Juan 1, versículo 1 y el 10. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay ha sido hecho. Fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Podemos ver, como nosotros ya leímos en Génesis la creación del mundo, que desde el principio Él fue el que creó todas las cosas. Todo fue hecho por Él. Él estaba en el mundo y fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Jesús es la profecía cumplida, según Isaías y muchos pasajes más. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha sido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti vista su gloria.
y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando se anunció el nacimiento del Mesías, del Verbo hecho carne, de que la luz iba a venir a esta tierra, ya desde la antigüedad la profecía estaba para nosotros. Vamos a tocar otro punto hermoso. Cuando llega Cristo a nuestra vida, todo tiene que cambiar. Según Efesios 5, 8, 14. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y como le dije, los hijos de Dios tenemos que andar como la luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya un hijo de Dios no debe participar en las obras infructuantes de las tinieblas, sino que más bien como hijos de Dios debemos reprenderlas. Porque es vergonzoso aún hablar, dice su palabra, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas por la evidencia de la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Como le decía el ejemplo de la luz, cuando uno prende, aclara todo. Cuando hay unas tinieblas densas y no hay una luz, uno puede tropezar en un camino, uno puede pisar una piedra, lodo, uno puede caer a un río, pero cuando hay una luz manifiesta todo. Por eso el Señor hace un llamado a través de su palabra y dice, en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es el que alumbra la vida del ser humano? Cristo. No hay nada más, no hay nadie más que Cristo, según su palabra, que alumbra todo. El hombre de Dios debe ser conocido por su testimonio, por su transparencia. El hombre de Dios debe de ser de una sola pieza, el hombre y la mujer de Dios, el ser humano que dice estar lleno de Dios. Porque muchos dicen, yo conozco a Dios, pero hacen una oración antes de ir a robar, antes de ir a matar, antes de practicar un sicariato, antes de ir y meterse un poquito de droga. Hasta los cigarros los consagran al Señor. Pero ¿cómo están tratando su familia, su esposa, su comunidad? O aún dentro de las iglesias, cristianos llevando vidas dobles. ¿Cómo? ¿Cómo se está viviendo? ¿De una manera como uno quiere? ¿Cómo? Si el que está en Cristo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe estar guiando la vida del cristiano. El Espíritu Santo y la palabra de Dios y una vida en comunión con el Señor debe ser la que muestre que Cristo vive en nosotros, que Cristo mora y dirige nuestra vida. No que seamos perfectos, pero sí que caminamos en la voluntad de Dios, que procuramos andar haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que debería ser un cristiano, un hijo de Dios, dando testimonio de que Cristo vive en uno. A diferencia de un hombre sin Dios, de un hombre falso. Un hombre de Dios es verdadero, de acuerdo a las Escrituras. Pero un hombre sin Dios me refiero no solo que esté, aunque esté durmiendo en la iglesia, aunque tenga 40 años en la iglesia, aunque tenga un pastorado, un llamado, pero si vive falsamente en tinieblas y tiene una vida doble, una doble moral, una doble esposa, una doble casa, una vida doble. Ante la sociedad, ante su familia es una cosa y cuando viene a ver es otra. Ante la esposa es el excelente esposo, ante los hijos, pero a ocultas tiene otra esposa, tiene otra familia. O es homosexual, o tiene una vida doble, o tiene diferentes gustos, tanto hombres como mujeres. Y no estamos atacando a nadie, sino de acuerdo a la palabra. O es un mentiroso, o es un chismoso, o es un adúltero. Vamos a leer qué dice la Biblia para que así usted no piense, no, es la hermana Olga. Y no se está atacando a nadie más, sino que la actitud según la palabra, el pecado, Dios ama a las personas, pero su santidad no se permite. Él es tan santo
que su santidad misma no puede habitar en medio del pecado. Y no solamente es un pecado cualquiera, la mentira, la murmuración, la crítica, todo eso, los frutos de la carne. Y vamos a leer Gálatas 5 del 9 al 12, para que usted mire que no es que la hermana Olga, sino que dice la Biblia. No es lo que yo diga, no es lo que yo piense. ¿Qué nos dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21? Y manifiestas son las obras de la carne. Porque quizás usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué si yo he sido una buena esposa? ¿Por qué si yo he sido un buen hijo? ¿Por qué si yo he sido una buena persona? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me mienten? ¿Por qué me roban? ¿Por qué mataron? ¿Por qué? Porque la gente sin Dios es guiada por las obras de la carne, es guiada por su concupiscencia, por el pecado. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, aquí dice, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Hay gente que le encanta el pleito. Usted ve en una luz y hasta por si acaso le gusta pelear. Los celos, que la mujer le cela hasta con la escoba, con el teléfono. El pobre hombre no puede salir sin hacerle un requisito. Miren, ni inmigración le revisa tanto como la esposa en la casa. Tiene que estar, mire, celos, iras. Hay gente tan iracunda que aunque esté dentro de una iglesia, que aunque esté en donde esté, es conocido por lo rabiosito que es, alteradito. Luz afuera y tinieblas en la casa. Grita, golpea, maltrata a sus hijos, a su esposa. Y eso no es guiado por el Espíritu de Dios. Contiendas. Hay gente que si no tiene problemas, es su pan diario. Disensiones, herejías. Usted sabe muy bien qué es herejías. No necesito indagar tanto en eso. Playas nudistas, cambio de parejas, sexo libre, vive como quieras. Y te venden una felicidad que lo que estás haciendo es acabándote y matándote a ti mismo. Envidias. ¿Cuántos conocen envidiosos? Homicidios. ¿Cuánta gente incluso mata en el nombre de Dios? Hay gente que aún en los países orientales son trofeos los cristianos y los ofrecen a sus dioses. O aún satanistas que matan a bebés. O gente que dice que está siendo agradable a su religión matando gente y ofreciéndola como en sacrificio. Animales inocentes que no tienen nada que ver para hechizos, para brujerías. Y aquí dice homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Puede buscarlo en otras versiones más claras. Esto es lo que la Biblia dice. Pero el hombre que es guiado por Dios, la criatura que es transformada por el Señor, que permite que Dios cambie, dice que ese es el que es guiado por el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Es el fruto de Dios, es la luz de Dios en nosotros, el amor, el gozo, la paz en medio de la persecución, de la guerra, del maltrato, de la enfermedad, de la necesidad. La paciencia. ¿Cómo cuesta la paciencia? A mí me falta mucho, no soy perfecta. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Pero una cosa es la mansedumbre y otra es uno ser quizás muy ingenuo. Templanza, contra tales cosas no hay ley. El cristiano tiene que ser manso, tiene que ser humilde, pero también saber marcar los parámetros, hacer uso de la sabiduría. Así es que podemos mirar muchas cosas. Sé que la palabra a veces duele un poquito, lima las áreas que no queremos que nadie sepa, pero cuando viene la luz, alumbra donde no nos gusta. Y a veces es necesario, es como cuando nos ponen un suero con vitaminas, nos hace falta hierro, nos hace falta calcio, vitamina B12, una vitamina y nos toca muchas de las veces seguir un procedimiento. Así es cuando Dios viene a nuestra vida, alumbra, esto no me gusta, esto tienes que sacarlo, yo no puedo habitar en el pecado, yo no puedo habitar en una vida doble.
Porque el mundo piensa que buscando dinero, buscando amuletos, buscando fama, poder, riqueza, que no está mal. Dios no está en contra de que usted sea famoso, estudie, de que se supere, de que usted sea luz para su comunidad, para su escuela, para su familia. No está nada de eso mal. Lo que está mal es cuando uno quita el lugar de Dios para poner otras cosas. O porque usted se siente vacío, procura llenar con eso esas cosas que no edifican, procura llenar ese vacío con lo que no edifica. Pero en medio de todo esto hay una esperanza, mi amado amigo y hermano. Si es que hay alguno que está apartado del Señor o si hay algún oyente. Cristo nos enseña en Hechos. Voy a estar leyendo Hechos, si es que usted puede ir a su Biblia o si baja una app y lee, porque hoy en día podemos mirar que hay tanta tecnología, hay tanta información, pero al mismo tiempo hay tanta desinformación porque las personas ya no quieren leer. Todo lo que miran en social media cualquiera se para y sin estudiar una palabra o lo que creo, lo que entendió, lo trae. Y entonces muchas de las veces se está dando una mala interpretación a todo, así como también son fuentes buenas, que también hay personas que hacen buen uso para información y para todo, pero en medio de todo es importante que nosotros seamos como los hermanos de Berea. Yo puedo pararme aquí, yo puedo sentarme aquí, puede ser otro hermano, un pastor, cualquiera que sea, y puedo traer un mensaje, pero usted en su casa es su obligación como oyente pasarlo como por un colador. Lo que no me edifica lo retiro y lo que me edifica lo tomo para mi vida. Pero tengo que mirar si es verdad lo que la hermana Olga está leyendo, si es verdad, si la palabra dice esto, porque es como todo. Tenemos que ser sabios como hijos de luz. Entonces nosotros podemos mirar aquí que Dios nos deja una hermosa historia y nos muestra de un hombre imperfecto al igual que nosotros. Quizás en diferentes circunstancias, pero él vivía en tinieblas, gobernado por su carne, era un asesino, perseguidor de la iglesia y de los cristianos. Era un fariseo de fariseos, tenía títulos, doble ciudadanía, era muy preparado. Pero a él le llegó y resplandeció la luz de Cristo. Y este es el apóstol Pablo. No puedo dejar de leer esta hermosa escritura en Hechos 26:13, cuando Pablo relata su conversión. Dice en Hechos 26, usted puede leer el capítulo en su casa si desea, 26:12. Yo voy a leer por el tiempo pocos versículos. Cuando al mediodía, oh rey, él relata su conversión, este apóstol. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A usted le ha pasado a veces cuando es verano y uno va a la playa o está guiando y es un sol tan fuerte que le deja ciego a uno si no se pone sus lentes oscuros o si es sensible a la luz? Imagínese que dice que traspasaba el cielo esa luz, que dejó ciego y él cayó a tierra, porque él mataba y perseguía a los cristianos. Como yo decía, estos países del Medio Oriente matan cristianos y los toman como trofeos, los graban, se mofan y piensan aún que están haciendo lo correcto, como él cuando apedreó a Esteban. Y se cree que antiguamente los mataban, los metían en saquillos o en bolsas con serpientes y los echaban al río. Entonces cuando ellos se movían, las serpientes los picaban y se ahogaban. Si no se morían por el veneno, se morían ahogados. Era una manera cruel, o los apedraban. Incluso él buscaba, como él tenía mucho poder político, porque era un fariseo criado a los pies de Gamaliel, era un religioso pero de pura cepa. Era un judío
amaba la ley, celoso de la Torá. Entonces él buscaba cartas, iba a Roma, iba a buscar cartas para matar a los cristianos. Iba a las casas y los mataba, los hacía que profesen, que nieguen su fe, como hoy en día lo hacen en países donde que no quieren escuchar del evangelio, donde que torturan, matan, violan, asesinan en la cara de sus familias con tal que nieguen la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tanto? ¿Por qué molesta tanto? ¿Usted no se ha preguntado por qué molesta tanto el nombre de Jesús? ¿Por qué cualquier otra cosa no les molesta, cualquier otra religión? Pero cuando usted habla de Jesús, del Hijo de Dios, de la luz del mundo, es un odio tremendo. Porque hay algo oscuro, una tiniebla detrás de eso. Y podemos ver en la conversión de Saulo, que le dice el Señor, dice, entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que, mire, siempre hay un propósito cuando Dios llega a la vida del hombre. Para que abras tus ojos, porque cuando usted mire en los capítulos siguientes, dice que él quedó ciego por 3 días y no comió ni bebió, y que cuando él abrió sus ojos le cayeron como escamas. Y eso habla de lo físico y abrió sus ojos espiritual. Cristo llegó y alumbró esa luz al corazón de él. Cuando usted mira la conversión y adelante, lo que él hace, dice, para que abras sus ojos, para que abran sus ojos, iba a ser él usado para llevar el evangelio, para que la gente abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí ven? Para sacarlos de la potestad de Satanás. Toda persona que no está en luz está bajo la potestad de Satanás, según las Escrituras. Y podemos mirar que el apóstol Pablo tuvo un cambio radical. Podemos mirar que esa iluminación divina vino a su mente, a su corazón, a su alma, cuando vio la luz de Cristo. Él tuvo una revelación al escuchar la voz de Dios. Él obedeció, él tuvo una conversión y obedeció la misión para la cual Dios le envió. Él perseveró hasta el último día y él predicó como ningún otro. Plantó iglesias, él fue evangelista, misionero. Él de una vez empezó a predicar por donde podía. Él plantó iglesias. Él es el escritor en mayor parte del Nuevo Testamento. Todos esos talentos hermosos que él tenía, los puso a los pies de Cristo para que Dios sea glorificado. Fue un gran instrumento y un gran ejemplo de que cuando Dios, la luz de este mundo, llega a la vida de alguien, todo cambia. No importa cómo estás, no importa tu pasado, no importa lo que hiciste, no importa a quién mataste, no importa qué te pasó, no importa lo que vino en tu niñez, no importa si tus padres, si tu familia, si tu esposo, si tu esposa, si las circunstancias, si la injusticia tocó tu vida, tu puerta, si el pecado te destruyó por un tiempo. Hoy estás a tiempo de que esa luz, de esa verdadera luz que alumbró a Saulo y cambió esa vida de ese asesino, de ese perseguidor, de ese orgulloso, de ese hombre necio, soberbio, cambie también tu corazón. Y podemos ver el tercer punto, la verdadera iglesia de Dios, la verdadera. ¿Por qué yo puse la verdadera iglesia? Porque según las Escrituras hay muchas que dicen ser verdaderas iglesias. Y hoy en día hay tanta iglesia que dice tener a Dios, pero sus hechos niegan la eficacia. Eso es como cuando el hombre dice que tiene muchas capillitas, pero hay una que es la catedral. O para que me entienda bíblicamente, dicen que muchas son las concubinas, pero una es la esposa, la amada, la deseada.
Dios solo tiene una, porque Dios es fiel a su pueblo, a sus hijos. Dios no traiciona, Dios no engaña, Dios no tiene por si acaso. El ser humano quizás sí. Y Satanás, padre de mentira, que Jesús lo reprenda, también. Tiene una iglesia operando con apariencia de cristianos, con apariencia de que Dios existe, porque el trabajo de él es destruir desde adentro, pero él ya está vencido desde el principio. Siempre ha utilizado las tinieblas, las artimañas de él para querer dañar la iglesia de Cristo, pero no ha podido porque él está vencido. Cristo lo venció. Pero como hijos de Dios debemos de estar sobrios. Porque mire, según las Escrituras, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? En Mateo 5:14, voy a leerlo. 5:14, 16 dice su hermosa palabra. Mire cómo dice, la luz del mundo. Vosotros, a la iglesia le habla, a los hijos de Dios. Y no me refiero a un concilio, no me refiero a un nombre. Tú puedes estar en una iglesia, en una montaña, pero tener esa relación. Tú eres ese templo y morada del Espíritu Santo. Ahí habita la luz de Cristo en ti. Y de acuerdo a las Escrituras, mira lo que dice que somos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted mira, para que alumbre vuestra luz. ¿Sí ve? Y este programa hermoso que se llama Luz sobre el Candelero, aquí está, sino que sobre el candelero alumbre a todos los que están en casa. Tú eres esa luz en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Tú eres esa luz, iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que ser ese refugio para el mundo. Hay almas hambrientas aún en medio de un mundo que está tan evangelizado, porque hay tanta mentira, hay tantos demonios disfrazados de iglesia, hay tanta gente que ha profanado la palabra, que ha usado la iglesia como un medio para hacer dinero, como un medio emocional, prácticamente para hacer lo que sea, pero menos predicar el evangelio. Porque cuando uno mira que el evangelio de Dios nos lleva al arrepentimiento y perdón de pecados, ese es el evangelio de la Biblia. Pero cuando nos lleva a lo terrenal, a lo carnal, o a pactar, o a ganar algo físico, no. Cristo ya derramó la preciosa sangre de Él en un madero, que no hay dinero que pueda comprar. El dueño de este mundo, el que creó todo, la luz del mundo, que es Cristo, no hay nada más que nosotros podamos hacer. Lo demás es negocio para los demás, es cualquier otra cosa menos evangelio. Por eso es tan importante ser guiados por Cristo, para poder guiar a las almas que están en tinieblas a la luz que es Cristo. ¿Pero de qué manera? Escudriñando su palabra. No podemos hacerlo de cualquier manera, no podemos hacerlo con nuestras creencias, no podemos hacerlo con nuestra cultura, porque ya cuando uno esté en Cristo es una nueva criatura. Y en la vida de Saulo nos muestra, Abraham fue salido de la idolatría. Dios me sacó de la idolatría a mí también. Y doy gracias a Dios por ello. También vamos a ver qué dice Hechos 26, 18. Y su palabra dice, porque Dios nos hace una invitación aquí para que salgamos de las tinieblas, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De vuelta me salió este hermoso versículo porque me gustó mucho, porque solo en Él, en la fe del Hijo de Dios, podemos tener perdón de pecados. Dios quiere restaurarte. ¿Tú quieres que esa luz llegue a tu vida?
¿Tú quieres aceptar y recibir al Señor? Quiero leerte una porción de Romanos 13:12. Dice su palabra. Dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y es tiempo ya de vestirnos de las armas de Dios y de la luz, de vestirnos de las armas de luz. Conclusión, mis amados hermanos, el tiempo apremia. Tú tienes la decisión. Dios nos muestra en su escritura su voluntad perfecta. El mundo lo que tiene que hacer, las personas que tienen que hacer es escuchar, probar, discernir y obedecer el Evangelio de luz. Para esa salvación tuya, para que tu espíritu, para que tú goces de una vida eterna, para que tengas los beneficios que Dios quiere para tu vida. Tú tienes la decisión en esta hora. No lo rechaces como muchos que ignoran su palabra. En Juan 3:19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero para los que creen tendrán vida eterna y Dios será nuestra luz perpetua. Hago un paréntesis aquí y siento hablarle a esa preciosa comunidad latina, hispana. Usted no está solo. Usted no está solo. Usted quizás está gobernado por un gobierno de personas. Estamos gobernados por personas que solo la mano de Dios permite que estén ahí, porque es Dios quien pone y quita reyes. Pero Dios tiene el control total de todo. Dios tiene el control total de todo, aún desde la antigüedad. Él dejó ciudades de refugio, Él dejó leyes para los esclavos y Dios es justo. Muchas de las veces la opresión nos lleva a buscar de Dios, sea aquí o en su país, sea en la justicia o en la injusticia. Busque de Dios. Dios es la única solución para las almas. El vivir en una relación, en una comunión. En Apocalipsis podemos mirar que su venida está cerca. Los apóstoles, las profecías, todos murieron esperando y testificando y predicando de que Cristo iba a venir por su iglesia. Y si la Biblia lo dice, nosotros debemos creerlos. Porque Él no lo va a hacer porque nosotros nos desesperemos. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Él hace como quiere y cuando quiere. Pero de acuerdo a la Escritura, su venida está cerca. En Apocalipsis 22:4-5 dice, y verán su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. Y allí ya no habrá más noche y no tendremos necesidad de luz ni de lámpara, ni la luz del sol, ni de nada, porque Dios el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Quizás hoy en día estés sufriendo, estés pasando tribulación, desesperación, angustia, pero busca de Dios. No te voy a mentir que va a ser fácil, porque hay cosas, hay consecuencias, y cuando uno quiere vivir de acuerdo a su voluntad es difícil, pero cuando tú te rindes, todo cambia, porque tú le entregas esa carga al Señor y Él la lleva. Él te lleva en sus brazos y Él alumbra tu camino. Su palabra está aquí. Quiero invitar a orar a algún oyente si quiere recibir al Señor, si hay algún enfermo, si hay alguna persona ahí en donde está, si usted está guiando, no cierre sus ojos, obviamente, en su corazón, en su mente. Si hay una persona que está cautiva en la depresión, el suicidio no es la mejor opción. Si usted está desesperado, está triste, si quizás fue deportado injustamente, si quizás aún las leyes han sido injustas, confíe en el Señor. Vuelva su vida a Dios. Si estás apartado, amado hermano, si hay una alma que se apartó del Señor por alguna circunstancia, por algún mal testimonio,
Cristo está a la puerta. Tú tienes la decisión, pero tiene que ser que tú le abras su corazón. Dios sigue haciendo milagros, mis amados. En historias reales podemos mirar corazones restaurados y vidas cambiadas. Esa luz, esa misma luz de las Escrituras está hoy disponible para ti. En medio de tanta oscuridad, de tanta prueba, todavía hay una luz que nunca se apaga. Y este mensaje que estamos proclamando semana a semana es para ti. No es casualidad que tú estés aquí. Cristo quiere hablarte hoy. Cristo quiere llenarte hoy. Cristo quiere que dejes de estar triste y deposites esa carga en Él. Sí, Señor, soberano Dios, rendimos nuestra voluntad aquí, Señor amado. Si hay algún oyente, alguna persona enferma, Padre, yo te pido, Padre, que tú llenes su vida, que tu palabra se encienda y alumbre esa vida. Que si alguien se siente perdido, si alguien se siente confundido o lejos de Dios, que él entienda que hoy Dios está aquí hablando a su corazón. Que seas un creyente, seas un visitante. Esta luz, este espacio, esta palabra es para ti. Dios sigue brillando para todos sin excepción, pero es tu decisión, mi amado hermano, mi amado amigo. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, todas esas almas, si hay alguno, Señor, reconoce, se arrepiente, se aparta, te reconoce, Padre, recíbelo como su hijo. Padre bendito, ilumina su corazón, su mente. Si hay alguien desesperado, triste, en angustia, en tribulación, sin esperanza, ve y llena su corazón, Padre. Si hay un enfermo, dale la sanidad, pero la mayor sanidad es la del alma, Señor. Mora en su corazón, llena su vida, Padre, y que la luz del Evangelio, Padre amado, llegue a su corazón, Padre bendito. Y sigue bendiciendo este programa, Señor amado. Delante de tu presencia estamos, Señor. Y si tú no has venido, continuaremos semana a semana para que tú seas glorificándote como tú lo has hecho siempre, Padre. Gracias te damos. Dios les bendiga grandemente. Le pido disculpas de antemano alguna imperfección. Somos seres imperfectos, instrumentos pequeños en las manos de nuestro Dios, pero con gozo de poder ser portadores de esta bendita palabra. Dios les bendiga grandemente y si Dios no ha venido, nos vemos el sábado que viene con otros hermanos que traerán el programa. Y recuerde que tiene una cita con su maestro, esta bendita palabra que cambia la vida de las personas y Cristo que es la luz de este mundo. Dios me les bendiga.